Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nada, me quiero presentar, mi nombre es Cristian Gerardo Méndez Martínez. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. En este podcast hablaré básicamente de las habilidades de la comunicación escrita. Y para dar inicio al tema, iniciaré con una pregunta. ¿Qué es la comunicación escrita? La comunicación escrita es el proceso de intercambio de ideas que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código escrito. Para que la comunicación escrita sea efectiva, lógica y coherente, debemos de acomodar las palabras de una oración de forma ordenada para que ésta cumpla su función en el proceso de la comunicación. Y a este proceso le llamamos sintaxis. La sintaxis es la estructura y parte de la oración, y esta se divide principalmente en tres partes, y son las que conocemos comúnmente. Es el sujeto, el predicado y el núcleo verbal. En esta ocasión, solo hablaremos del sujeto. El sujeto es la parte de la oración que se responde a la pregunta ¿quién realiza la acción? O en su caso, ¿quién la causa o la padece? Este puede estar escrito explícitamente en la oración o darse a entender que está presente, pero nunca omitirse. Recordemos que es indispensable incluir un sustantivo y, de ser necesario, se puede utilizar los adjetivos dentro del sujeto. Pero para todo esto, ¿qué es un sustantivo? El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar cosas materiales o elementos inmateriales, como personas, animales, cosas, etc. Estas son variables que tienen género y número, como por ejemplo, niño, niños, niña o niña. Sustantivos que usualmente utilizamos son los propios y los impropios, entendiendo los propios como persona, ciudad, estado, etc. Estos siempre iniciarán con una letra mayúscula, y los impropios serán, por ejemplo, los objetos, animales, etc. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son aquellas palabras que se utilizan para describir las características del sustantivo, al que se hace referencia en el sujeto de la oración. Esta aporta información o complementa su significado. Desde el punto de vista semántico, el adjetivo puede expresar diversas características, como son cualidades, ser bello, alto, los estados, ser soltero, tristeza, feliz, enojado, las actitudes, ser activo, idealista, o de posibilidades, ser probable, increíble. De procedencia también tenemos, o de nacionalidad, mexicano o argentino, entre otros. Los adjetivos que comúnmente utilizamos son tres: los adjetivos calificativos, los demostrativos y los posesivos. Los calificativos son los que representan las ideas concretas, abstractas y subjetivas, como por ejemplo, en una oración, el gato está mugroso, siendo la palabra mugroso el adjetivo calificativo que se queda al gato. Dentro de los demostrativos, son todos los que señalan a una persona o objeto determinado. Estos, estas, esos, esas, aquellos, etc. Un ejemplo en una oración puede decir esta casa o aquellas personas. Los de posesión o posesivos son los que señalan las propiedades como mía, mío, mi, nuestra o nuestro. Un ejemplo es mi casa está en Cuernavaca o mi coche es rojo. Muy bien, una vez mencionado esto, debemos de mencionar que el orden en el que se coloquen los distintos complementos dentro de una oración depende del sentido que se le quiera dar a la oración. A esto se le llama la calidad de la oración, puesto que no es lo mismo de decir el estudiante se graduó con honores de derecho que decir el estudiante de derecho se graduó con honores. Para lograr esta claridad debemos seguir unas ciertas estrategias sintácticas. Primeramente está la voz, que es la que permite identificar quién realiza la acción de la que se está hablando dentro de la oración. Esta puede ser pasiva o activa. La segunda estrategia es el modo, y esta es la forma de cómo se va a emitir el mensaje. En este encontramos el modo indicativo, siendo esta la más frecuente, y se refiere a la objetividad del texto, que es la forma usual para hablar de hechos reales o hechos que se tienen por ciertos y donde las acciones que expresan siempre son concretas.
Los tiempos verbales del modo indicativo son el pretérito perfecto simple, como por ejemplo decir comió. Está el condicional, decir comería. También tenemos el futuro simple, comerá. El futuro compuesto, habrá comido. Pretérito imperfecto, comía. Pretérito pluscuamperfecto, había comido. Y presente, come. Posteriormente, dentro de la tercera estrategia, es el número, que es el que indica la relación entre el verbo y el sujeto. Esta puede ser en plural o en singular. Y por último, tenemos la estrategia la persona, que es la que señala el papel que ejecuta quién o quienes intervienen en el mensaje escrito. Son los que realizan la acción y estos pueden ser como por ejemplo yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, etc. Una vez mencionando lo anterior, debemos de pasar a otro tema dentro de las habilidades de la comunicación escrita, que suele ser muy importante, y estas son las reglas de acentuación. Primeramente, para llegar a este tema, tengo que decir que toda palabra está dividida en sílabas. Esta es un segmento fonológico de la palabra formado por una vocal o una vocal acompañada de una consonante, y que dentro de esta encontramos la sílaba tónica, que es la sílaba que suena más fuerte dentro de la palabra, y dependiendo de la regla ortográfica, este se acentúa, y esta acentuación se representa con una tilde. Esta sílaba tónica puede ser clasificada como aguda, grave o esdrújula, de acuerdo a su posición. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba, y se les marca la tilde a aquellas que terminan en la letra N, S y vocal, como por ejemplo café, bebé, colibrí, camión, entre otras palabras. Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba, y se les marca la tilde a aquellos que no terminen en N o S y vocal, como por ejemplo tráiler, dólar, fácil, carácter, entre otras. Y las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, y a todas se les marca con la tilde, como por ejemplo cónyuge, cédula, nómina, oxígeno. Existe otra regla de acentuación no por menos importante, y esta es cuando en las palabras tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba, y estas son conocidas como sobreesdrújulos, y siempre llevan el acento ortográfico, salvo en ocasiones en las que suele añadir un sufijo, esto es, que va después de la palabra raíz. Y esto ayuda a que la palabra pueda expresar una idea completa sin necesidad de utilizar muchas palabras. Por ejemplo, decir una oración: la Constitución estipula que los mayores de 18 años no tienen derecho al voto. Lo podríamos decir: constitucionalmente, los menores de 18 años no pueden votar. Lo anterior se dio porque en la palabra Constitución toma el lugar del sustantivo, pero en la segunda oración fue transformada en adverbio, el complemento del verbo, y agregando el sufijo mente, lo cual ayudó a decir la misma idea, pero con pocas palabras. El uso de acentuación ayuda a dar coherencia a los textos. La acción fonológica ayuda a distinguir la fuerza de las palabras, hábito que regularmente se adquiere con la lectura. Por último, veremos un tema relevante dentro de las habilidades de comunicación escrita, y estas son las reglas de puntuación. Estas reglas son una parte muy importante dentro de una oración, ya que al igual que al hablar, la escritura necesita hacer pausas para separar una idea de la siguiente, y donde permite que el autor muestre al lector cuál es el ritmo de su pensamiento. Los tres tipos de signos de puntuación que pueden encontrarse en un texto son las generales, que dan un orden lógico a las ideas del texto y están representadas por el punto y coma. También están las de denotación, y estas se utilizan para expresar emociones o indicar dudas, y estas están representadas por los signos de interrogación o exclamación. Y por último, tenemos los de indicadores, y como su nombre lo dice, son los que te permiten resaltar las ideas en un párrafo, en las que podemos encontrar el punto y la coma,
los dos puntos, el paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y las comillas. Como podemos observar, las habilidades de la comunicación escrita son diversas y su importancia radica en su inevitable uso en la vida cotidiana, laboral, social o académica. Y aunque estas puedan parecer complejas, nos ayudan a tener una comunicación ordenada y coherente. Por mi parte es todo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.